Reporte 100. Está con nosotros el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Aldaña, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar con tu audiencia y saludarte. Usted termina en abril próximo, Roberto. Es correcto, el próximo 3 de abril cumplimos 4 personas consejeras, entre ellos el consejero presidente y bueno, mis colegas, el consejero Murayama, la consejera Favela y un servidor. Sí, y el proceso ya está abierto, ya inició el proceso en la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política ya aprobó la convocatoria para la elección de los 4 nuevos consejeros electorales. Esto se realizará bajo el procedimiento que ya existe, no cambió. Bueno, se ha aprobado en la Junta de Coordinación Política, ese acuerdo debe ser aprobado en el Pleno de la Cámara. Sí. Esperemos que lean lo que aprueban las y los diputados, no como la reforma electoral de la semana pasada, y pues sobre todo pues que respete los términos de la Constitución, ese procedimiento, porque hay que mencionar, Juan Carlos, que en la Constitución Federal está mucho de los detalles de cómo debe ser ese procedimiento, entonces se deben de ajustar a esas indicaciones de la Constitución. Sí, José Roberto, no pasó la reforma constitucional en materia electoral, pero sí pasó una minuta en la Cámara de Diputados que evidentemente la mayor parte de los legisladores no leyó y que llegó con errores al Senado. Ya en comisiones del Senado han corregido algunas cosas y han dejado otras, pero ayúdenos a entender, José Roberto Ruiz Aldaña. Mantienen en este dictamen la fusión de direcciones en el INE, la supresión de la Junta Ejecutiva, la operación en solo 260 de 300 juntas distritales. Ayúdenos a entender en español qué significa esto, qué es lo que se fusiona de acuerdo con lo aprobado en comisiones por el Senado. Bueno, de acuerdo a la iniciativa aprobada y que todavía se está manteniendo en los cambios que se están generando en el Senado, que por cierto falta que se pronuncie el Pleno del Senado, de la Cámara Alta, Juan Carlos, pero bueno, yo no sería tan optimista que hago un paréntesis sobre cambios que vayan a darse en el Pleno del Senado, porque al final es la misma mayoría legislativa del mismo grupo o partido en el poder, la que está tanto en una cámara como en otra. Sí. Entonces no vería yo no sería muy optimista que vaya a haber grandes cambios, sobre todo aquellos que le afectan operativamente sobremanera al Instituto Nacional Electoral. Para decirlo en breve, más allá de entrar en detalles de cuáles direcciones ejecutivas y áreas de órganos centrales del INE se fusionan, sí, pues mira, yo lo que advertí en la iniciativa es que algo que ligeramente tuviera que ver un área con otra, en automático se propone que se fusionen. Nada más pondría un ejemplo, hay una área de capacitación que en términos generales es la que tiene que ver con todo el gran tema de salir a buscar a las y los funcionarios sorteados, pues que son millones, para ir reduciendo ese universo y finalmente obtener quienes van a integrar las mesas directivas. Ese trabajo se hace al mismo tiempo de unas grandes logísticas de organización electoral para producir y distribuir documentos y materiales para las elecciones, con los que se integran muchos materiales, las mesas directivas de casilla, las mamparas, las urnas, canceles. Bueno, pues todo eso lo quieren unir, pero son logísticas muy distintas, muy diversas, donde hay personas especializadas para esas distintas logísticas, las de capacitación y las de organización. Y simplemente no sería humanamente posible que un mismo equipo de personas, un solo titular o una persona titular, viera tantos temas al mismo tiempo. La materia electoral en nuestro país, para bien, Juan Carlos, se ha subespecializado, se ha detallado mucho ya los procedimientos
y eso es un reflejo del avance y la madurez de nuestro sistema electoral, y lamentablemente se quiere todo eso unir, yo diría, sin ton ni son. Y por otra parte, a nivel desconcentrado, es decir, en los estados, el INE trabaja con delegaciones, una en cada entidad federativa, y con juntas distritales. Nuestro país se divide en 300 distritos, de ahí que elijamos a 300 diputadas y diputados por mayoría relativa federales. La cuestión es, Juan Carlos, que pues requiere que se cuente con personal especializado a ese nivel de distrital, y todo ese personal realmente el 85% se iría a la calle, se tendría que despedir del INE con motivo de esta reforma, Juan Carlos. Sí, la reducción de 260, de 300 juntas distritales a 260 implica la desaparición de 40 juntas distritales. No, perdón, ¿sí? Que te interrumpa, es que ahí hay una trampa en la iniciativa, Juan sí. Carlos. En otro artículo dice que hasta, y en pocas palabras, pues podrá instalar el INE oficinas auxiliares, así le llaman ahora, en vez de juntas ejecutivas distritales, y con base a la suficiencia presupuestal, pero ya sabemos pues que la Cámara de Diputados no le otorga todos los recursos al INE para hacer las elecciones. Además vendrá ese recurso etiquetado. En pocas palabras, no hay garantía que puedan ser 260 oficinas auxiliares. Uno lee completamente la iniciativa y realmente habría una sola persona, auxiliar vocal operativo le llaman ahora, encargado de las juntas. Pero fíjate lo que son las cosas, Juan Carlos, en términos prácticos, si ya no habrá personal del INE profesional, del servicio profesional, de forma permanente, van a querer desde la Cámara de Diputados que nuestras 300 oficinas que son permanentes, donde están nuestras juntas distritales, nuestro personal trabajando con los temas del INE siempre, pues ya esas 300 oficinas ya dejen de existir, porque van a decir, ¿para qué se paga renta para una persona en tiempo no electoral? Van a desaparecerlas, están generando las condiciones para que desaparezca toda la estructura a nivel digital en realidad, Juan Carlos. Sí, también viene la supresión de la Junta Ejecutiva. ¿Qué es lo que hace la Junta Ejecutiva y por qué la desaparecen? Mira, la Junta General Ejecutiva es un órgano central del INE, abajito en la jerarquía del Consejo General, se integra por las y los directores ejecutivos de las distintas áreas del INE, y la preside el consejero presidente y también la integra el secretario ejecutivo del INE. ¿Qué hace la Junta General Ejecutiva? Ve todos los temas administrativos. Por ejemplo, cuando un proyecto necesita suprimirse, presupuestado, pues ahí se toma la decisión de suprimirlo. Todos los temas de reasignación de recursos. Por ejemplo, el INE no tiene presupuesto, de la Cámara de Diputados no le otorga presupuesto para para elecciones extraordinarias, y siempre hay elecciones extraordinarias. Si pidiéramos ese recurso no nos lo darían, porque nos contestarían que pues no hay certeza de que va a haber elecciones extraordinarias, pero la realidad es que por una razón u otra hay. Por ejemplo, ahorita para la elección extraordinaria de Tamaulipas, porque se quedaron sin senador debido a la lamentable muerte del suplente Juan Carlos, pues la Junta General Ejecutiva redirige recursos económicos de otros proyectos para este compromiso de la elección extraordinaria de Tamaulipas. Sí. Entonces, a grandes rasgos son temas administrativos, que son muchos, y allí también sería un lamentable modelo que las y los consejeros que nos dedicamos a generar las condiciones políticas y técnicas para que se realicen las elecciones, también tengamos que destinar mucho tiempo
a los temas netamente o estrictamente administrativos. Sí, estos temas, fusión de direcciones en el INE, la supresión de la Junta Ejecutiva, la operación hasta de cuando menos, no es 260 juntas distritales, o a lo mejor no opera ninguna si no les dan presupuesto, ¿iría contra la Constitución o son modificaciones que sí pasan, sí pasarían, sí resistirían una controversia, una acción de inconstitucionalidad? A mi juicio son absolutamente inconstitucionales, sí. Solo que el gran problema aquí, Juan Carlos, es que para declarar alguna norma legal contraria a la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia expulsar esa norma legal del ordenamiento jurídico, se requieren 8 votos de las y los 11 ministros de la Suprema Corte. Y es evidente, en estos últimos tiempos lo hemos observado, que no necesariamente ya se cuenta con 8 votos que a conciencia invalidaran este tipo de cuestiones inconstitucionales que afectan considerablemente la operación del INE. Sí, esto entonces está ya aprobado en comisiones del Senado, ¿pasa al Pleno hoy o mañana? ¿Qué información tiene, consejero? Hemos visto en los medios, porque no es algo que le estén informando al INE, no tendrían por qué los senadores, que seguramente se discute hoy en el Pleno. Hoy en el Pleno, ya pasó la parte de las comisiones, va al Pleno, regresa a diputados tendrán que avalar lo que el Senado haya modificado, y una vez que avalen, si es que lo dejan intacto en Cámara de Diputados, se publica. Así es, estamos hablando ya de horas, de definiciones, y pues en un contexto lamentable, porque es evidente que por el solo aspecto del tiempo, las y los diputados no leyeron esto que les enviaron, sí, y que sí es un elenco muy grande y largo. Esto es para 2024, José Roberto Ruiz Aldaña, no para 2023. Así es, para la elección presidencial uno de los temas que obviamente tenían que haberse cuidado es que reformas profundas en materia electoral sirve mucho que se prueben en elecciones intermedias. Tan solo todo el impacto de reducir áreas en el INE, aún suponiendo que fuera constitucional, es evidente que de cara a una elección presidencial no es nada recomendable. Sí, José Roberto Ruiz Aldaña, algo que no le haya preguntado y que sea importante resaltar, que le preocupe particularmente de estas reformas secundarias que están en la minuta que discutirán en el Pleno del Senado. Bueno, hay que dejar claro, Juan Carlos, que áreas de oportunidad, por supuesto que puede tener el sistema electoral mexicano, pero no se están abordando en esta iniciativa. Por poner un ejemplo, si el gran tema es ahorrar recursos porque es costoso el sistema electoral, bien se pudo haber hecho un calendario electoral único. Ciertamente eso pasaba por una reforma constitucional, pero no hubo voluntad de proponer cosas de ese tipo en la reforma constitucional por la Presidencia de la República. Con un calendario único en el país de elecciones podríamos ahorrarnos muchos recursos. Tan solo para 2023 el INE va a tener que erogar casi 1,000 millones de pesos para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Y en 2022 tuvimos 6 elecciones locales, nuevamente muchos recursos para unas elecciones intermedias, y aunque en 2024 tenemos elecciones en todo el país, nuevamente en algunos estados vamos a tener elecciones en 2025. Entonces, áreas de oportunidad para hacer menos costoso el sistema electoral había, Juan Carlos, sí, no se han querido abordar. O sea, la concurrencia de todas las elecciones. Así es. La concurrencia. José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Con mucho gusto, saludos cordiales. Hasta pronto. Reporte 100.